Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Mujeres en STEAM. Hoy tenemos el último capítulo de la primera temporada de Mujeres en STEAM, lo cual estoy sumamente agradecida por todo este público manija que nos estuvo siguiendo durante todos estos meses de pandemia. Hoy entrevistamos a la única, a la grande, a nuestra gran y queridísima doctora Verónica Dahl, la madrina de las de sistemas, así adoptada, que amamos con todo nuestro corazón, que puedes revivir la entrevista que le hicimos a principio de año vía mail en la nota de Medium, que te vamos a dejar el link acá abajo en la descripción del video. Antes de proseguir a invitarte a que te busques algo para tomar, para comer y para disfrutar el fin de esta temporada, te quiero recordar que en las próximas semanas vamos a estar subiendo los capítulos de estas entrevistas que estuviste viendo en YouTube, pero en formato de audio, para que lo puedas remover en formato podcast en tu plataforma favorita de podcast. Así que, bueno, no queda más para agradecer y anda a buscar algo para tomar, algo para comer y quédate a ver este gran capítulo de final de temporada. ¿Lo vemos? Bueno, Verónica, muchísimas gracias nuevamente por aguantarme. Estoy encantada de charlar con vos. Gracias por invitarme. Me acuerdo, justo me estaba acordando hoy que el año pasado, más o menos a esta altura, estábamos hablando para hacer la nota. Fuiste la primera persona que entrevisté, bueno, por mail, pero fuiste la primera persona que entrevisté y ahora te vuelvo a entrevistar de nuevo. Bueno, qué bueno, la primera experiencia. Bárbaro. Así que bueno, la revancha. La revancha. Bien, hacemos las cosas bien. Ya tenemos experiencia las dos. Claro. Sé que esto va a parecer un poco repetitivo, pero te voy a preguntar de nuevo cuándo y dónde naciste, para contarle al público. Bueno, te doy una respuesta más completa entonces. Nací en 1950 oficialmente, pero durante toda mi escuela primaria, mi nacimiento oficial fue en 1949. ¿Por? En mis papeles y todo. ¿Por qué? Porque la razón, entré temprano al primario y me dejaron mis padres porque iba a infantil y bueno, y la idea de ellos era que repitiera infantil. Yo quería ir a la escuela porque me había quedado sola sin mi hermano mayor cuando él empezó a ir a la escuela. Entonces la convencí a la profesora, a la maestra, de que me dejara entrar al año siguiente. No quería esperar un año más sin mi hermano. Y ella fue y los convenció a mis padres. Fui a mi casa a hablar con mis padres, a instancias mías, y los convenció. Entonces me dejaron ir pensando que me iban a hacer repetir infantil, y cuando hice un escándalo tremendo porque no quería separarme de mis compañeritos y quedarme atrás, la solución fue, porque era ilegal, que la directora de la escuela donde yo iba, me falsificara un documento como que era un año más grande. Entonces de ahí en más, todos los años me llevaban a rendir libre al fin de año, el examen para todo el año, con mi documento, y yo medio como que sudaba hasta que aceptaban mi documento y yo entraba para el examen. Y en el resto del año no era un problema, excepto en los días en que visitaba el inspector. Y en esos días me escondía mientras alguien llamaba a mi casa para que me fueran a buscar y me sacaran de la escuela ese día. Así que desde chiquita tengo esa discrepancia entre lo oficial y lo real. Bien, bien, bien. ¿Y sos de Buenos Aires? Nací en Lomas de Zamora, vivíamos en Temperley, y la maternidad estaba en Lomas de Zamora, no había ninguna en Temperley, pero viví en Temperley hasta los 14 años, 13 o 14. ¿Y después para dónde fuiste? Y después mi mamá nos enroló a los dos en escuelas en Buenos Aires, a mi hermano en el Carlos Pellegrini, a mí en el Lengüitas, y todas las mañanas partíamos los cuatro, ellos a sus empleos, nosotros a nuestra escuela, y volvíamos a Temperley hasta que al final vendieron esa casa, compraron un departamento en Constitución, y allí viví hasta que me fui.
y cómo era, digamos, cómo era tu familia? ¿Había alguna influencia como para decir, bueno, voy a estudiar esto? ¿Había alguna Bueno, científico, algo ingenieril dando vueltas? había un antecedente de mi abuelo, mi paterno, que había sido químico. Era profesor de química en la escuela de Tandil, donde vivían ellos. Él era dinamarqués, llegó a Tandil y dio toda la reválida para poder tener su farmacia y enseñar química. Y no sé por qué, bueno, porque yo tenía habilidad matemática, toda la gente, la familia siempre me ponía como la matemática de la familia, igual que el abuelo, salió como el abuelo, porque... Pero mi papá también tenía una profesión bastante científica, porque era fonetista. El estudio de los sonidos es algo bastante matemático también, no se puede improvisar, hay que escuchar y transcribir, ¿no? Entonces, esa influencia fue grande, y la otra grande fue la de mi maestra Yolanda Mancilla, que era directora de la escuela, que funcionaba en su casa, en el sótano de su casa, que era la que yo podía asistir, porque era una escuela no oficial, pues yo no era legal, y todo el énfasis de ella era sobre la matemática. Ella se vanagloriaba, con razón, eh, estaba contenta de que todos sus alumnos habían siempre pasado el examen de fin de año, rindiendo libre. Y el secreto de ella era matemática, matemática, matemática. Entonces me hizo amar la matemática, porque era tan buena explicando. Y era muy gracioso. A veces, como digo, la escuela funcionaba en el sótano de su casa, y como si llegabas tarde te la encontrabas barriendo en bata la vereda. Esa era mi escuela y mi influencia científica. Y creo que también tuve mucho entrenamiento de apertura mental. Por ejemplo, mi mamá me contaba que su mamá objetaba a un amigo que ella tenía, a quien ella lo trataba de vos, como a todos sus amigos, y mi abuela escandalizada: tenés que tratarlo de usted. ¿Pero por qué? Porque es turco. Y mi mamá se mataba de risa de eso contándomelo, con lo cual me abrió la cabeza, por supuesto, qué prejuicio ridículo, ¿no? Y luego me abrió más la cabeza que me fui a Resistencia con mi papá, cuando él tenía un nombramiento en la universidad, por unos meses, y allí, bueno, empecé a ver, la primera que hubo fue una reunión con un montón de indios y yo, indígenas de distintas tribus. Y él salió a hacer café para todos, y yo me quedé sola con esos personajes que en mi mente infantil yo solo había visto en las figuras, en las películas de cowboys. Y eran los villanos. Entonces pensé, ay, ahora sacan sus lanzas y me achuran aquí mismo. Volvió mi papá, no pasó nada, y entendí cuán prejuiciosas eran las películas del Far West que nos hacían tragar de niños, y entendí lo que era el prejuicio racista. Así que bueno, ya yo tenía 7 años, por ejemplo, allí. Fueron muchas influencias parecidas, pero las doy a título de ejemplo para... Con un ejemplo se dice mucho, ¿no? Pero hubo muchos. Y Hubo aparte, muchos muy ejemplos. estimulante, Sí. muy estimulante. Y contame, ¿cómo fue la decisión de ir a estudiar a exactas? De ir a estudiar exactas fue muy rara, porque yo en ese momento escribía, a los 16 años fui finalista en un concurso literario para toda Latinoamérica y para adultos, y yo creía que quería escribir, quería estudiar literatura, pero al mismo tiempo me tiraba tanto la matemática, y como no me podía decidir, dije, bueno, doy los 2 exámenes de ingreso y donde me admitan voy. Entonces, di los 2 exámenes de ingreso, me admitieron en los 2, y, y empecé en exactas todo el año de admisión, que eran 5 materias, y que eran básicamente limitativas, porque estudiara uno lo que estudiara, eran siempre las mismas materias que había que pasar. Geología, por ejemplo, que no me interesaba para nada.
un error, ya sé, pero en ese momento no me interesaba para nada. Las estudié, pasé los exámenes, a pesar de un accidente que tuve justo antes del último, que casi nos mató a todos los de la familia. Y cuando llegó el momento de inscribirme, yo estaba en la cola para inscribirme en física, porque había decidido que matemática era lindo pero demasiado abstracto y que yo necesitaba algo más concreto para agarrarme más a la tierra y no salir volando, y que física tenía experimentos, entonces iba a ser física. Pero este aquí que en la cola oigo esta conversación sobre la nueva carrera de computación científica que recién había salido, y pregunté un poco y me enteré de que tenía resultados que salían de la máquina como resultado de lo que habías programado, y dije, ¡uy, eso es lo que yo quiero hacer! Entonces, bueno, llegó mi turno, y en la planilla de inscripción, en vez de escribir física, escribí ciencias de la... No, bueno, en ese momento era computador científico. Nunca me arrepentí, pero fue una decisión así, de 2 minutos. Un cambio completo de destino en 2 minutos. Cambia completamente la trama de la película. Uh-huh. Y para bien, juzgando por el resultado. No, yo digo porque además conozco muchos físicos que han tenido su momento y qué sé yo, pero que no han ido a ningún lado. Así que es interesante. Y no estoy hablando de Argentina, estoy hablando a nivel mundial. Uh-huh. Por supuesto, cada carrera tiene sus genios, pero en computación hay mucha más posibilidad, y empezó a haber, desde que yo me escribí, que nadie la conocía, empezó a haber mucha posibilidad. Y bueno, te anotaste a computador científico y en ese momento era bastante diferente la visión que se tenía de la mujer en cuanto a la programación o, digamos, ese lado más algorítmico. Totalmente. Pero, ¿sufriste algún tipo de discriminación Bueno, sí, en involucrándote en lo que es matemáticas, involucrándote en lo que es computador científico? sí, y yo quiero describirlo de manera un poco más general, porque yo creo que no es un problema mío, es un problema que afecta a todas las mujeres del mundo, y en particular a las que están en carreras supuestamente masculinas. La primera barrera es la de la jerarquía forzada, y esta es muy insidiosa porque se introduce sin palabras. Por ejemplo, donde yo estudiaba exactas, los que eran dueños de las cátedras, era gente que eran o ingenieros o matemáticos. No había ninguna persona que hubiera estudiado realmente computación. Pero como eran hombres, tenían el control de la cátedra. ¿Quién hacía el trabajo? Brillantes mujeres como Piki Sokolowski, que me hizo amar la computación desde el día 1. Porque ellas eran asistentes solamente, ganaban menos, no tenían ninguna jerarquía, pero eran las que enseñaban. El ingeniero a cargo iba a cobrar el sueldo y iba a los exámenes finales, y te juro que nada más. O sea que nosotros teníamos profesoras que estaban haciendo todo el trabajo, pero la imagen que nos estaban dando nosotras era, pero no se dan ilusiones, porque aquel que manda es el ingeniero a cargo de la cátedra. Y estos ingenieros tenían a lo mejor un cursito de IBM o algo así, o trabajaban en IBM, pero no tenían ninguna formación científica en computación, ni no científica en computación, directamente nada, casi nada. Entonces ese es el primer obstáculo, que a uno le inculcan una jerarquía forzada, que no tiene razón de ser, pero que está basada en la tradición. Y como es una cosa invisible, nadie la habla, nadie te la explica, nadie la conceptualiza, uno se agarra de los esquemas internos que uno tiene, que desgraciadamente coinciden porque toda la sociedad le ha inculcado a uno la jerarquía forzada. El segundo problema es el doble estándar, que los criterios cambian
apenas según se trate de una mujer o de un hombre. Por ejemplo, cuando pedí, además tardé en pedirlo porque no sabía que había que pedirlo. En Canadá hay que pedir que uno lo asciendan. Uno no espera que lo asciendan. Y yo estaba esperando que me ascendieran, hasta que el director me dijo, che, pero vos ya tenés suficiente como para presentarte, ¿por qué no te presentás? Ah, hay que presentarse, bueno, ¿qué hay que hacer? Y ahí me presenté, y cuando me evaluaron, era otro chairman el que me evaluó, que era muy sexista, y me dijo, no tenés el número suficiente de publicaciones que normalmente se necesitan para ascender de asociado, que yo era, a titular. Entonces fui a mirar y al colega que lo habían aceptado el año anterior, lo habían aceptado con menor número de publicaciones que el mío. Y entonces pregunté, ah, sí, pero él tenía trabajo de servicio, qué sé yo. Y yo también. Sí, pero nosotros le pedimos a él que hiciera. Y bueno, yo hice todo lo que a mí me pidieron. ¿Por qué no me pidieron algo más si había que hacerlo, no? No hubo tutía. Otro doble estándar cuando me dieron una beca de IBM que era el récord. Nadie había tenido una beca tan grande en toda la historia de la universidad. Y yo ni siquiera lo había querido. Me habían presionado para obtenerlo. Yo había dicho que no, bueno, sí, cuando me venga una, que yo voy a ver si consigo. Pero no lo quería hacer porque era trabajo extra para nada y yo tenía ya demasiado trabajo. Y aquí que IBM me viene a visitar con una propuesta de investigación, me da todo lo que yo pido, porque pido que me dejen publicar, que no sea secreto, que me den un presupuesto para que alguien me reemplace en una de mis materias, para tener el tiempo de hacerlo, bla, bla, bla. Me dan el oro de moro, y para decirte la verdad, yo les había dicho una suma fabulosa para que me dijeran que no con ese pretexto, porque no quería hacerlo. Aquí que me dicen que sí. Pero ahí el VP Academic empezó con que no podés pagarte tanto, porque yo había puesto mi sueldo con los parámetros de consulting, no con el parámetro de la universidad, porque yo iba a ser consulting, no iba a ser empleada de IBM. Y me dijo, no, no podés pagarte tanto. No, no me pago tanto, le digo, es IBM quien me paga. Sí, pero es demasiado. ¿Por qué es demasiado? Y porque los demás no tienen contratos con tanto, se van a sentir mal. Bueno, digo, y claro, se sienten mal porque son hombres, ¿no es cierto? Si hubiera sido al revés, nadie le hubiera dicho a un hombre, no, no podés pagarte tanto porque ninguna de las mujeres que están alrededor tuyo está ganando tanto. Claro, no, no, es que la masculinidad es muy frágil, es más frágil que el vidrio. Bueno, y no hubo tutía, tuve que hacer una astucia. Por suerte aprendí a hacer astucias alrededor de la ley en la Argentina, porque si no me hubieran pisoteado, pero hasta el sótano. Entonces lo que tuve que hacer fue pedir una licencia sin goce de sueldo, decirle a IBM, por favor págueme el 80% de la suma que convenimos durante este cuatrimestre y el resto distribuido a lo largo del año y medio que quedaba. Y solo así me dejaron. Porque cuando yo no era empleada en el cuatrimestre en que estaba con licencia sin goce de sueldo, no tenían nada que decir sobre lo que yo trabajaba o no trabajaba, no me estaban pagando. Pero tuve que renunciar a un cuatrimestre de salario y todos los beneficios y antigüedad que eso implica para poder simplemente aceptar que IBM me diera el sueldo que a ellos les parecía que yo merecía. ¡Wow! Sí, sigue pasando. Así que son ejemplos personales, pero quiero decir que yo he encontrado a lo largo de toda mi carrera hacia muchas mujeres que he intentado defender lo mejor posible. Por ejemplo, había una colega que estaba a mitad de camino, tenía un cargo doble, la mitad del tiempo en nuestro departamento y la otra mitad en Women's Studies, estudios sobre la mujer. Divina la chica. La tenían de profesora asistente, cuando ella había empezado antes que yo, y esto era muchos, muchos años después.
Y me enteré, me pidieron, porque yo era de computación, que fuera a las reuniones del comité donde se examinaba en Women's Studies la promoción de ella, y me enteré de eso y de que... Y fui a protestar, ¿no? Y me dijeron en Computing Science, bueno, pero ella hace soft research en ciencias de la computación, porque hacía investigación sobre cosas sociales, etc. Y yo, ¿y qué tiene que ver? Y se me ocurrió, a tal persona que también hace en el departamento Soft Research, ¿por qué a él lo promovieron y a ella no? Si es el mismo argumento. Pero es eso, los argumentos cambian, se adecúan a según si uno es hombre o mujer. Y el otro que tengo cuando... ¿cómo fue la cosa? Cuando me declararon una de las fundadoras de la programación lógica, en el informe bianual que tenemos que hacer siempre para que decidan nuestro mérito y promoción, por supuesto puse eso, y cuando llegó el informe no lo habían ni mencionado ni contado. No había nadie en el departamento que tuviera un tal honor, nadie había fundado ninguna disciplina, yo era la única. Entonces, claro, yo no podía decir a él se lo dieron y a mí no. Pero cuando protesté, porque no lo habían ni siquiera mencionado, ¿sabés lo que me contestaron? Que presumiblemente ese título se daba por muchos años de trabajo anterior, y que como esos muchos años de trabajo anterior ya habían sido considerados en las evaluaciones de los años anteriores, no cabía considerarnos en este año. ¡Wow! Mira, son tan inventivos para las excusas con que hacen la discriminación que es un horror. Sí, 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 sí. Pero por todas partes, ¿no? Pero no voy a decir que es impresionante porque, a ver, impresionante como decir, ay, no te lo puedo creer, yo soy más chica, tengo menos experiencia, pero ya viví un poco de los ejemplos que dijiste, por lo menos uno o dos yo ya lo viví, Sí, sí, hay que una estar o dos muy atento. veces, una o dos veces, y, Wow. y esto es fundamental para desterrar, digamos, esto que dicen, no, la igualdad ya está alcanzada, ¿sí? Las mujeres ya votan, tienen trabajo, ya pueden trabajar y no quedarse en la casa haciendo quehaceres domésticos, o te ponen un montón o sea, lo van adecuando de alguna manera, no te van a decir, no te va a dar la cabeza para matemática, lo reciclan de otra manera y decir, che, no, pero ya te lo dijeron otros años, ¿para qué te lo van a decir este año? Es como, busca la manera, es como... Es eh, insidioso. Es insidioso y es ubicuo, y como fue tan aceptado durante tanto tiempo, es inconsciente. Ese es el peor peligro, que es inconsciente y no nos damos cuenta. Hay que sí, estar con los ojos muy abiertos para darse cuenta. La otra es la degradación colectiva, porque en las universidades yo me quedé helada cuando llegué a Vancouver y me enteré de que en la Universidad de British Columbia, aquí también, muy cerca de Vancouver, tenían lo que llamaban the Lady Godiva Parade, una, una recreación de esta mujer que había ido en un caballo desnuda. sí, sí, sí. Entonces los estudiantes de ingeniería, todos los años, para reírse un rato, contrataban a una prostituta para que desfilara desnuda sobre un caballo a lo largo de todo el campus. Esa es una degradación colectiva, porque es una degradación de todo el género, inaudita. Inaudito que las autoridades de la universidad lo toleraran. En esa misma universidad, en el año 2010, hubo un escándalo, pero de algo que ya venía pasando. Hubo un escándalo porque fue ya demasiado alevoso. En las ceremonias o celebraciones de iniciación de los chicos que venían, que ingresaban a la facultad, se supone que uno hace una reunión para que se sientan a gusto, conozcan gente, enseñarles la universidad, qué sé yo. Bueno,
se ponían a cantar cantos pro violación. La apología de la violación en canciones. ¿Qué bienvenida les daba eso a las chicas? Esa también es una intimación a la violencia, directamente. Es intimidación, no ya degradación colectiva. Como degradación colectiva también me quedé helada yendo a visitar una vez en Inglaterra, en la oficina de un colega, había en la pared una foto de una mujer vestida de cintura para arriba y desnuda de cintura para abajo. En la de un colega en una universidad cerca de aquí, había una foto de una mujer desnuda del torso para arriba. Y uno iba a trabajar con ellos, si se encontraba en la universidad, en la oficina de ellos, fotos que te decían, las de tu sexo son objetos de consumición y podemos degradarlas como si fuera un taller mecánico, que uno todavía entra a los talleres, eso ya no pasa en la universidad, espero, pero uno todavía entra a los talleres mecánicos y no hay más que mujeres desnudas en la pared. A veces se disculpan cuando uno les pide permiso para ir al baño, uy, perdón, pero están ahí, y a veces no. Y como ejemplo de intimidación tengo uno alevoso también. Cuando yo llegué a Simon Fraser, la primera vez que mis colegas me invitaron a ir a tomar un café con ellos, yo me puse contenta, qué lindo, soy una de ellos, me invitan, voy a charlar con ellos, voy a tener un lindo break y qué sé yo, un intervalo. Y uno de ellos, sin que viniera a caso en la conversación, pero que no tenía nada que ver con lo que estamos hablando, me pregunta, Verónica, ¿por qué las mujeres están haciendo tanto escándalo con lo de la violación? ¿Qué le contestás a alguien que te pregunta eso? Es una intimidación total. Que se den cuenta o que no, puede ser a lo mejor inconsciente, pero es intimidatorio. Es como diciendo, si alguien te abusa, no hagas un fuss, porque ¿por qué están haciendo tanto fuss? tanto bombo. Así que bueno, desde el vamos ya tuve el mensaje, quédate en el molde, pase lo que pase, aquí somos los dueños, ¿no? Sí. Y eso se fue profundizando. Una vez, por ejemplo, hubo un concurso para contratar a una colega, a un colega o colega, una o uno, y resultaron empatados dos candidatos, un hombre y una mujer. Y el chairman, el director, decidió que había que dárselo al hombre. Ahora, resulta que, aparte de haber empatado, cosa que significaba hay que a lo mejor indagar más y no decir a quién se lo damos, la ley lo conminaba a darle el cargo en igualdad de condiciones al candidato canadiense cuando había dos y uno no lo era. Tanto es así que cuando a mí me contrataron, ni siquiera me entrevistaron hasta no haber agotado la lista de candidatos canadienses que fueran idóneos para el cargo al cual yo me estaba postulando. Ni me consideraron, solo me invitaron a interviewar cuando descartaron a todos los demás. Bueno, en este caso, tenían un caso de empate, la ley decía claramente a quién había que darle el cargo en caso de empate, y el director decía que por su autoridad se la iban a dar al hombre. Tuvo que intervenir el decano y decir, perdón, pero esto es ilegal, no se puede hacer, nos va a caer toda la prensa, nos van a poner en cana. Pero es increíble el desparpajo, el sentido de que a ellos les corresponde, el sentimiento de que esto es mío que tienen, ¿no? Que ni la ley los detiene. Así que bueno, yo ahora estoy diciendo estas cosas porque tienen que ser sabidas. Sí. Y es muy importante, ¿no? Es muy importante para saber estar atento y defenderse, porque también atacan con el factor sorpresa. Estas cosas son tan extremas que uno se queda en estado de shock.
en vez de reaccionar inmediatamente. Entonces hay que pensar, ok, no pude reaccionar inmediatamente por el shock y eso es natural. Pero ahora me voy a sentar y voy a desmontar este mecanismo y ver qué está pasando bien claramente. Y lleva muchísimo tiempo aparte, porque, o sea, si fuera un algoritmo, digamos, aprende aparte a que nos auto boicoteemos para decir, bueno, no lo merezco, o yo ya tengo suficiente, ¿no? Es Sí, como, sí, sí, sí. Es que además es cierto, uno mira alrededor y cómo están tratando a las mujeres alrededor de uno y dice, wow, yo tengo un montón, pero no ese es el punto. Y como ejemplo de exclusión tengo otra impresionante también. Una vez fui a la casa de uno de mis colegas, que también era mi superior, porque tenía un cargo en la administración al mismo tiempo, con mi marido, y había dos parejas más, creo, no sé. Bueno, me dejaron a charlar con las mujeres, cosa que no me molesta, me encanta charlar con las mujeres, pero en el momento en que nuestro anfitrión quería exhibir una nueva computadora que él había comprado y que estaba en otro lado de la casa, lo llamó a mi marido para que mi marido fuera con todos los otros hombres, los otros maridos de todas, a ver su nueva computadora y a mí me dejó ahí charlando con las chicas. Y yo era la colega de él, no mi marido. ¡Wow! La exclusión es constante y permanente. tal cual. Y uno tiende a racionalizarla, bueno, sí, me gusta charlar, estas mujeres son divinas, qué sé yo, pero no es el punto es que hay una ocasión para cada cosa, y la ocasión de mostrar la computadora a los colegas no era la ocasión de dejar a la colega con las amas de casa. Claro, porque es como, digamos, como los fierros, ¿no? Como mostrar un auto, ¿no? Como hacer el asado y que las mujeres hagan la ensalada. Claro, pero en este caso era tan claro, porque la que tenía interés en ver una computadora nueva tenía que ser yo, y no el marido de la colega. Sí, sí, sí. Otra vez me sirvió, porque una vez me mandaron unos pasajes que yo ya no quería, a nombre de Mr. and Mrs. Dahl, creyendo que el que era profesor era mi marido y yo era la consorte que iba con él. Y como yo no quería esos pasajes, ya había, no sé qué inconveniente tenía con ese viaje, dije, mire, los tengo que devolver. Ah, no, no se puede, ya están pagos. Y le digo, los tengo que devolver lo mismo porque no son los míos. Los que yo pedí son para Doctor Dahl y Mr. Otro nombre incluso, ¿no? Así que con esa excusa de que habían hecho mal la identidad, nuestra identidad, me pude zafar y no compré los pasajes, pero realmente eso pasaba todo el tiempo, que me decían Sir, dear Sir, todo el tiempo me asumía nombre. Y la historia más, a lo mejor más elocuente, es la que tengo de un RA, un ayudante mío, cuyo nombre era interpretable como femenino o masculino, su primer nombre. Y él me contaba que cuando mandaba un mensaje a un colega, si el colega lo suponía hombre, lo trataba de una manera. Si lo suponía mujer, lo trataba de una manera impresionantemente paternalista. Entonces él tenía en su propio email la constatación del inmediato y terrible cambio de trato que suponía cuando se dirigían a él como mujer que pensaban que era o como hombre. Ahí es innegable, ¿no es cierto? Ahí ya no se puede decir, no, eso te pasó a vos, pero no solamente a vos porque es una cosa especial. No, es una pandemia. No, no, no. Y de todo tu camino de carrera, si tuvieras que quedarte con el mejor recuerdo.
Lindos recuerdos tengo muchos. Uno que me encantó fue dar los premios cuando fui presidente de la Asociación de Programación Lógica. Me encantaba dar los premios al mejor paper estudiantil, al mejor, a todas las categorías que tenía. Además yo participé en la creación de esos premios. Fue muy bonito. El ver que adoptaban medidas, como cuando propuse que hubiera babysitting en las conferencias de programación lógica, y se pudo incorporar a la Constitución, cuando años antes se estaban riendo de mí, el poder cambiar la ley con respecto a si alguien se quedaba fuera por razones médicas, un plazo de tiempo terminaba, yo hice cambiar eso porque fui a la Oficina de Derechos Humanos y dije, mire, mi alumna, y era cierto, tuvo mellizos, la vida de ella estuvo en peligro, la vida de los mellizos también, y ahora que están diciendo que no pueden considerarla dentro del plazo del normal, hay que darle una extensión. Y la persona me dijo, eso está en violación de la Human Rights Charter, de la Constitución, digamos, de Canadá. Y con esa información fui y le dije a la persona que me está diciendo que no, que no, que no, y que era blanco y negro, le dije lo que me había dicho la persona de Derechos Humanos, y inmediatamente con eso le hice escribir una carta donde amenazaba veladamente con divulgar esta violación de derechos humanos. Inmediatamente se cambió la ley para toda la universidad, mujeres y hombres, con un certificado médico. Pero esto no hace mucho tiempo, no era el siglo pasado. Otro recuerdo lindísimo que tengo fue cuando me dieron la beca para ir a Francia. Fui a sacar el resultado en la embajada y me acuerdo mi sentimiento de eternidad, de pura delicia. Me fui al parque de Retiro, a la Plaza San Martín, me tiré sobre el césped a adorar al universo y a dar gracias. Y ese fue un momento realmente cumbre de mi vida. ¿Qué más? Tengo otro divino. Cuando yo estaba preparando un montón de proyectos, como siempre, pero uno de ellos tenía que ver con la industria forestal, y yo tenía bastantes contactos con la industria, y los puse en mi proyecto. Y llegó un alumno mío que era excelente, y le dije, vos te tendrías que presentar también. Y me decía, sí, yo estoy presentando ya con fulana, que también había sido alumna mía y que era excelente. Ay, con quien tengo otro recuerdo divino. Y les dije, bueno, miren, ustedes aquí tienen la lista de contactos, porque les van a pedir contactos con la industria, y aquí están los míos, pónganlos en la propuesta de ustedes también. Los pusieron, ganaron ellos el contrato y yo no. Y yo estaba delirante, porque yo no necesitaba ese contrato, pero ellos sí. Y de esta chica tengo un recuerdo buenísimo, y es que su supervisor le había dicho, como ella era madre soltera de 2 chicos, cuando ella fue a decirle al que quería que la supervisara que quería hacer un doctorado, el tipo le dijo, mira, yo no sé, vos con 2 chicos más vale, ¿por qué no vas a tomar un trabajo que ahora te van a dar con el máster, y qué sé yo, y si no lo tenés que posponer tanto? Un paternalismo total, porque era ella la que tenía que decidir si corría el riesgo o no. Incluso evaluar el riesgo. Entonces ella me vino a ver a mí, porque confiaba en mí, y me explicó esto y me pidió mi opinión. Y yo le dije, mira, te pregunto primero, ¿qué es lo que realmente querés hacer? Si tuvieras la varita mágica y supieras que tu deseo se iba a realizar, ¿a dónde te lleva tu pasión? ¿Qué es lo que realmente de corazón deseas hacer? El doctorado, me dice. Pero bueno, hay que seguir lo que dice el corazón. Porque mira vos, si vos haces el doctorado y después, como dice este tipo, no tenés más chances de empleo que las que tenés ahora, en ese momento agarrás el empleo que no querés
Y bueno, paciencia, por lo menos intentaste. Pero a lo mejor cuando terminas tu doctorado te encontrás con que tenés muchas mayores posibilidades. Dicho y hecho, es una de las luminarias de Canadá esa chica en este momento. Se ha ganado unos premios y unos cargos, y tiene un cargo precioso, y ¡wow! Ese yo creo que es mi momento cumbre, ese. También, digo, aparte de ser un hermoso recuerdo que te toca, digamos, Sí. en primera persona, eh, esto de que las mujeres compiten, ¿no? Y cuando se juntan dos o tres Ah, mujeres, no sé, se arma una aquelarre, una especie así, también para desterrar eso, ¿no? Que es que yo estaba tan indignada, porque además a mí me había pasado varias veces y me había pasado a posteriori. Yo lo que agradezco de este momento es que me pasó estando a tiempo de cambiar el destino de la historia. Porque, por ejemplo, apenas llegué, el primer curso que di, hubo 3, creo, alumnas y todos los demás chicos. Y una de estas alumnas empezó a hacer un máster, creo, con un colega mío. Y bueno, y un buen día me la encuentro en el baño y le digo, ¿cómo va tu máster? Y me dice, oh, lo dejé. ¿Por qué? Bueno, porque me quedé embarazada y mi profesor me dijo que no se imaginaba hacer una tesis al mismo tiempo que se tenía un bebé. problema de él, que no se lo puede imaginar. Sí, bueno, pero a ella le tocó, ella dijo, además me contó, dijo, cuando me dijo eso me di cuenta de que si él no creía en mí, Claro. yo no le iba a poder terminar. Y tenía razón, un profe que tiene ese prejuicio no te va a alentar a que, vas a tener un bebé, no importa, trabajar cuando el bebé duerme. O no importa, no tenés que venir ese día, hacelo desde tu casa, te llamo por teléfono, lo que sea, ¿no? Un profe que piensa así no hace las acomodaciones que hace falta. Así que mi laboratorio por mucho tiempo había igual número de mujeres y de hombres en una universidad, en una facultad donde el número de mujeres era 17%. Yo tenía 50 y 50, porque siempre gravitaban a mí. Y además, en un momento dado, había como 4 bebés allí, en ese laboratorio. Y uno de ellos era de un hombre que estaba criando a su bebé, él principalmente. Hermoso. Sí. Y si tuvieras que decirle a una chica o chique que quiera meterse en lo que es programación, inteligencia artificial, quiere seguir estudiando, quiere cambiar de carrera, quiere meterse, digamos, en este mundo de la computación, y siente que no puede, porque vive en este mundo lleno de prejuicios, lleno de una literatura que no nos ayuda mucho a poder darle un poco más de rienda a esos sueños, ¿qué es lo que le dirías? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que le dije a esta alumna, que hay que seguir la pasión de uno, que hay que escuchar muy bien las, los consejos del alma de uno, qué es lo que uno quiere hacer, y nunca pensar que uno no puede. La actitud tiene que ser, si ellos me van a descalificar, que me descalifiquen ellos, y yo los voy a pelear. Pero yo no me descalifico. Eso primero y principal. El otro, yo creo que es muy importante estudiar falacias, estudiar qué estructura lógica tienen las falacias, porque es lo que nos va a permitir deconstruirlas. Y te doy un ejemplo, hace poco estaba en una reunión donde se listaban los criterios para contratar a alguien. Y había 2 de ellos, la excelencia científica y, y el balance de género, que fueron puestos sobre la mesa y alguien inmediatamente objetó, no, que lo importante es la excelencia científica. ¿Cómo vas a pedir balance de género? Bueno, eso es la falacia de la disyunción. No es cierto que sean excluyentes esas 2 posibilidades. No es cierto que al perseguir el balance
de género, estamos dejando de lado la excelencia científica. Y eso hay que saberlo demostrar lógicamente cuando aparece, y aparece todo el tiempo. Y esa es una, hay un montón de... Hay que estudiarse las 10 o 20 falacias típicas y saber dónde aplicarlas cuando a uno le están tratando de hacer pasar gato por liebre. Y la otra, y tal vez es una de las más importantes, el último consejo, mucho cuidado con la misoginia endémica, porque no es solamente los hombres quienes son misóginos, o algunos hombres, porque no todos lo son, es la sociedad. Y se perpetúa justamente porque, como toda opresión, el opresor también incorpora los parámetros del oprimido, incorpora también los parámetros del opresor. Y hay, por ejemplo, racismo endémico, es el negro que piensa que tiene que disminuir a este otro negro porque es negro. Es adoptar la misma posición del dominador. Entonces, la misoginia endémica hay que también detectarla, contraponerle la lógica, desmontar los prejuicios y las falacias que hay detrás, y sobre todo aprender a reconocerla en una misma. Porque eso de decir yo no voy a poder es una instancia de esa misoginia endémica. Nos convencen de que somos inferiores y tenemos que reprogramarnos todo el tiempo para la verdad, que no somos inferiores. Así que esos son mis 3 consejos de oro. Bueno, Verónica, llegamos al final. No sé si querés decir algo más o querés cantar algo más. Ya me hice la reputación de cantante, ¿no? Bueno, no soy buena cantante ni soy buena guitarrista, pero me encanta cantar y canto con buenos músicos alrededor, así que no se nota mucho. Pero si querés te comparto una parodia que hice de la canción de John Lennon, Imagine. Bueno. Aquí va una recién terminadita en la letra. Y la envío con mis mejores deseos de Navidad para un mundo que tenga libertad en responsabilidad, equidad en lugar de igualdad estricta y solidaridad en lugar de fraternidad excluyente. Imaginemos cómo sería un mundo así. Reconocerán la música. Imagine there's no fear, no stalkers in the crowd, no man who rapes or murders, no judge indulging crime. Imagine all of humankind having equal rights. Imagine there's no pressure for boys to prove they're tough. No violent porn, no war calls, no Rambo types around. Imagine our role modeling, pushing men to fight. We can build a better future, drive misogyny away. I hope someday you'll join us and the world will be safe. Imagine no catcalling, no pimps, no modern slaves, no human traffic flourishing, no children hurt and
and shamed. Imagine all of humankind equally free from pain. Oh, oh, we can build a better future. Drive misogyny away. I hope someday you'll join us, and the world will be sane and safe. Yo soy tu público. Te agradezco un montón. Puedo hablar por todas las chicas y los chiques que te amamos. Ya lo sabes, pero te lo volvemos a decir que te amamos. Y bueno, nada, muchas gracias por tu tiempo, por tu calidez y por todas las cosas que decís que siempre estamos continuamente aprendiendo. Bueno, y es recíproco que las amo a todas, a todos, y que me encanta mantener este contacto con la Argentina, que tiene un lugar tan precioso en mi corazón.